buenas y sean todos bienvenidos un día más a Málaga Desconocida. Bueno, hoy, como saben ustedes que suelo hacer de vez en cuando, vamos a hacer una incursión, sobre todo mostrándole la vida y la obra de un personaje muy relacionado con Málaga, muy conocido, y en esta ocasión va a ser con el pintor Antonio Montiel. Vamos a hacer un recorrido por esa vida tan particular y sobre todo por su fecunda obra, y para ello nos hemos venido a lo que es la Casa Hermandad de la Cofradía de Estudiantes. En su terraza, pues apoyados en ese magnífico decorado que nos da el Teatro Román y la Alcazaba, vamos a desarrollar el programa de hoy, porque allí además nos está esperando Antonio Montiel. Bueno, como ven, nos hemos venido a la Casa Hermandad de la Cofradía, que aprovecho para darles las gracias por cedernos el espacio, no solamente para el programa, sino para muchísimas cosas que hacemos de cultura de Málaga. Bueno, aquí estamos con Antonio. Antonio, yo primero agradecerte, sé que vienes de Almojía, es un esfuerzo añadido, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, un tiempo son históricos, desgraciadamente, especiales con el COVID, pues yo te agradezco muchísimo que te acerques aquí hasta el centro de Málaga para hablar contigo. Encantado. Y además en una casa como esta de los estudiantes, que fíjate, yo tuve la oportunidad de hacer el cartel de Semana Santa y la imagen que quise que apareciera en ese cartel es precisamente el Cristo de los Estudiantes. Y bueno, hablaremos de él. Ese es el cartel del año 2003, ¿no? Del 2006. Bueno, pues vamos a conocer un poco al personaje. ¿Cuántas veces han visto en las noticias a Antonio Montiel? ¿Cuántas veces ha ido a disfrutar de sus exposiciones y de sus cuadros? Pero qué poco conocemos a Antonio Montiel. Así que vamos a hacer esa un poco una historia de Antonio Montiel, esa biografía, y sobre todo relacionándola con la ciudad de Málaga, que tiene él mucho que ver. Bueno, Antonio, tú naces, según dice tu biografía, en Antequera. 30 de agosto del año 64. Efectivamente. Por poco, no somos del mismo año, pero vamos, yo soy mayor que tú. Bueno, ya ves. Sí, mayor que tú. Yo de febrero y tú de agosto. Bueno, pues tu padre de Almojía, tu madre de Villanueva. Bueno, primero, sí. ¿Cuándo se produce esa conjunción para que se encuentren tus padres y cómo es que naces tú en Antequera? Pues fíjate, mi padre vivía por entonces ya en Madrid, a pesar de que nació en Almojía, pero se fue a trabajar a Madrid y tenía unos tíos en Villanueva de la Concepción. Entonces, cuando venía a Málaga, venía a su pueblo, pues también se acercaba a ver a su familia de Villanueva. Y ahí fue donde se conocen. Se conocen y vamos, y además fue una relación corta, se casan rápidamente y se van a vivir a Madrid. Y entonces primero nace una hermana mía, somos 4 hermanos, yo soy el segundo, pero cuando yo nací, dio la casualidad de que estaban pasando las vacaciones de verano en Villanueva. Entonces de ahí es el motivo por qué van a Antequera a dar a luz. Y por eso nací en Antequera. De manera providencial. Bueno, estaban de vacaciones, bueno, sí. Bienvenido sea. Bueno, yo suelo decir que un artista nace. Sí. Un artista tiene que tener algo dentro, algo genético, ya viene predispuesto, y tú lo tenías, y tú lo sabías porque el dibujo era tu pasión, era tu locura. ¿Cuándo tú te convences de que tú has nacido, y sobre todo porque a ti te llamaba muchísimo la atención el rostro humano? Sí, es que eso fue desde que tenía prácticamente casi 3 años. Antes de aprender a leer o a escribir, yo ya dibujaba. Mi madre me regaló unos reyes, unos rotuladores, un blog de dibujo, y entonces yo ya ahí empezaba mis primeros garabatos, ¿no? Pero el inicio del mundo del retrato y el por qué me fascina viene a través de un rostro que todo el mundo conoce y que además lo encuentro en una de las portadas de una de las revistas que mi padre trae a casa, de estas ya que ya habían pasado, ¿no? De una emisora que había en Madrid que se llamaba Radio Centro. Y de pronto aquella cara me fascina de tal forma
que bueno, la guardo aquella revista como oro en paño y empiezo a intentar dibujar el rostro, pero vamos, una y otra vez, hasta que ya mi madre me va contando de quién se trata, porque claro, yo todavía ni siquiera sabía quién era, ¿no? Y con el tiempo me cuenta, pero es que esta es una artista de Málaga, de donde somos nosotros, que se llama Marisol. Y de niña pues hacía películas que le gustaban a la gente, a los chicos, a los niños jóvenes, y entonces pues, pero esta ya no tiene nada que ver con la niña, ¿no? Y yo descubro a Marisol niña ya con los años porque ponen un serial en Televisión Española donde ya aparecen las primeras películas. Pero realmente mi pasión al mundo del retrato viene a través del rostro de Pepa Flores. Tu pasión, cuenta hasta dónde llega tu pasión, porque tú te escapas de tu casa por Marisol. Sí. Sí, porque fíjate, fue pasando el tiempo, yo entro en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la Plaza de la Constitución con 10 años, que era la edad que se requería entonces, no podías entrar antes, porque ya una profesora que yo tenía en el colegio habla con mis padres porque ve las facultades que yo tenía, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ya empecé a especializarme mucho más, ya a ser más consciente de quién era. La dibujaba incluso en la escuela y ahí conozco a un señor que era vecino de los abuelos paternos. Entonces, bueno, ellos quisieron ayudarme, pero nada, no había manera. Hasta que en aquella época ella vivía en Altea, en Alicante, con Antonio Gades y las 2 primeras hijas, porque luego la siguiente ya vino a Málaga. Y bueno, con la locura aquella de que yo quería verla, convenciendo a mi familia, mi padre no me quería llevar, y entonces con el primer dinero que yo había ahorrado, haciendo los primeros encarguitos, cobrando 5 pesetas, 10, que lo iba metiendo en una hucha, me fui. Me fui una tarde de agosto, cogí el autobús que iba hasta Alicante y de Alicante 100 kilómetros más hasta Altea. Y ahí me planté en su casa. ¿Le dejaste una nota a tus padres? A mi familia le dejé una nota en el televisor. Hasta que no vea a Marisol, no volveré. Y entonces, bueno, imagínate, sin móviles, nada. Y entonces, pero yo me fui a la aventura. Hasta que, fíjate, llegué a las 11 de la mañana, pero la conozco a las 6 de la tarde, cuando ya estaba desesperado y yo que me quería volver de nuevo esa misma noche, ¿no? Pero lo conseguí. Y a partir de ahí iniciamos una gran amistad. Bueno, como ven, no deja de ser curioso, ¿no? Conocer a los artistas y sobre todo esas historias que encierran. Bueno, Antonio, primeras exposiciones, 14, 15 años. Sí. Empiezas a presentarte a algunos concursos cuando llamaban aquello Educación y Descanso. Totalmente. Casi lo ganabas todos, ¿no? Claro, bueno, yo empecé en infantiles con 6 años y me presentaba varios años y todos los años lo ganaba, ¿no? Luego ya después ya más, pues recuerdo por ejemplo en la Galería de Arte Picasso, que había en la Plaza del Teatro. Y entonces, fíjate, había concursos donde los niños mandaban los dibujos y yo ir una tarde y encontrarme a Mariano, que era el director de la galería, enseñándole a un matrimonio los dibujos, y al pasar por el mío, que era precisamente un retrato de Marisol, les decía: fijaros, hay gente que se cree que somos tontas, pero fíjate, este retrato no lo ha hecho un niño de 11 años y yo allí delante. Y no atreverme a decir, pues sí, lo he hecho yo, ¿no? Porque yo era muy tímido y me daba vergüenza. Suele pasar en este mundo. Pero así era, ¿no? Y creían que no lo había hecho yo, que había sido con ayuda de la familia. Del 85 parece que se enciende una lucecita. Sí. Ganas ese, bueno, cuando haya concurso de carteles de la Feria de Málaga. Es que parece que lo estoy viendo ahora mismo. Sí, es que eso fue para mí algo muy importante. Yo ya había celebrado las primeras exposiciones, ¿no? Con 14 años, colectivas ya de antes incluso, ¿no? Pero la primera individual fue en la Real Sociedad Tiro de Pichón, que estaba en la calle Trinidad Grun, en el edificio que además vivió doña Ángeles Rubio Argüelles. Y además, con los años la pinté incluso también, ¿no? Pero fíjate que eso de ganar el concurso de carteles, cuando aquel año además se intentaba dar un gran respaldo a la feria, la cuantía del premio se triplicaba porque eran 50.000 y pasó a 150. Se presentó Málaga entera, mis profesores de la Escuela de Arte, de Publicidad y tal, y fíjate con la sorpresa de que lo gané yo. Claro, ese quizás es el espaldarazo que te faltaba. Sí. Y te embarcas en ir de Madrid. Claro, ya al año siguiente, pues celebro en Málaga, antes de irme, una exposición que se llamó Homenaje a Mujeres Malagueñas, donde había retratos desde, me posó Maripepa Estrada, María Victoria Atencia,
estaba el retrato de doña Ángeles Rubio Argüelles, la Paula, es decir, una serie de personajes malagueños, mujeres, y precisamente ese año, en el mes de octubre, es cuando ya por fin decido la aventura de Madrid. Bueno, y allí tienes suerte, por lo que yo sé, tienes suerte, Sí. te relacionas quizás con lo más granado y con una asociación que te encarga Lo primero que retratos hice de los al llegar. presidentes, que eran gente de Sí. la aristocracia. Sí, era una asociación llamada Los Hidalgos Afuero de España, que estaban preparando la colección de los antiguos presidentes, que muchos de ellos lo estaban haciendo entre varios pintores, y eran además muchos de ellos por fotografías antiguas, ¿no? de hace muchos años, ¿no? Y entonces me dan la oportunidad, a través de un señor que era vizconde de Astorga, que había sido actor y trabajó incluso en La Vaquilla con Berlanga haciendo el papel del pater de la película, pues él habla con ellos, me dan la oportunidad de poder retratar a uno de los que habían sido presidentes, en este caso presidenta, y bueno, gustó tanto que vieron la diferencia con los demás, y entonces deciden que yo haga la colección completa. Y ese fue un gran espaldarazo para mí de entrada, ¿no? Y cuando te vas a la mili, también tienes suerte. Bueno, claro, eso fue antes. Sí. Y te relacionas allí con un montón de personalidades, Es que pinté nada más, me dediqué a la pintura. Enseguida que vieron las dotes y tal. ¿Rebajado de servicio a pintar? Sí, totalmente. Pinté desde el capitán hasta llegar a los generales. Bueno, ¿no? esa es la época en que creo que pintas también al rey, ¿no? Sí, a Juan Carlos. Eso me lo encarga el coronel de mi cuartel. Yo estaba en Madrid, precisamente en Boadilla del Monte, Sanidad, me tocó. Y bueno, pues eso, me encargan el retrato, e incluso, fíjate, viene a verme un pintor muy importante del ejército, que era Colmeiro, que me vio además en una revista del ejército, y vino expresamente a conocerme y les dijo: cuidar a este chico, porque este chico será un gran artista. Y a partir de ahí ya me rifaban. Hombre, yo me sorprende cuando, por aquella revista, la revista Lecturas, Sí, empieza, eso. bueno, es un escaparate para ti, sobre todo porque empiezan a aparecer las publicaciones Sí. de esas mujeres 10. Claro, eso fue ya, ¿qué te digo? Porque imagínate, era la segunda en tirada después de Ola, mayor dentro de las revistas del Mundo del Corazón, que sabes que esa se ve muchísimo, ¿no? Más que la cultural, desgraciadamente. Desgraciadamente, pero es así, ¿no? Y entonces me encargan 15 mujeres que en aquel momento eran muy conocidas dentro del Mundo del Corazón, desde la baronesa Thyssen, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Sara Montiel, bueno. Y tiene tanto éxito que me encargan 15 más, que luego se convertiría en una exposición itinerante por toda España, que se llamó Mujeres de España, y que lo patrocinó la marca Margaret Astor. Tan popular. Así que fue maravilloso. Ya, y ahí tuve la oportunidad de conocer mucha gente. Igual que sería maravilloso presentarte representando a España allí en América, ¿no? Bueno, eso total. Eso fue en el año 92. Me eligen para representar a España en el Festival de Arte de las Américas, y ahí tengo la oportunidad de hacer un apunte a la esposa de George Bush, que era además, digamos, la presidenta de honor de aquel año de este festival, que era además para recaudar fondos para la ayuda contra la droga. Y eso de las Américas a ti te gusta, y después te vas a México. Sí. Retratas a la mujer de Salinas de Gortari. Efectivamente, del presidente. Y bueno, cuéntame, el llegar un malagueño, Sí. ya casi creyéndose que puede alcanzar ese sueño, Sí. Bueno, ¿cómo te ves en América y en México, que somos tan queridos además? Mucho. Pues fíjate, yo voy porque me sale un representante que ve las posibilidades mías en México, y entonces me lleva, y surge el encargo de pintar primeramente a la esposa de Colosio, que fue el anterior que fue asesinado. Uh-huh. Y fíjate, entonces ya me quedo allí a pesar de que sucede esto, porque iba para eso precisamente, y entonces empiezan a surgir una cantidad de retratos increíbles, ¿no? Me apadrina el periodista más importante de Latinoamérica, Raúl Velasco, en su programa Siempre en Domingo, para Televisa y Galavisión, que ahí iban gente desde Julio Iglesias, el Puma, es decir, artistas muy importantes. Y hace conmigo una excepción y me presenta como pintor que además había hecho a muchos artistas del mundo de la música. Y eso fue un espaldarazo enorme, ¿no? Porque ahí ya retraté a muchísima gente, e incluso fíjate que hasta me surge la oportunidad, que al final no quise hacer, de protagonista en una telenovela. El director Héctor Bonilla me prueba, pero además de casualidad,
porque voy y yo hice amistad con Sonia Infante, la hija de Pedro Infante, ella estaba haciendo una telenovela, voy al plató y me ve, me pregunta, ¿pero tú no eres actor? Y yo dije, no, yo soy pintor, he venido. Oye, ¿te puedo hacer una prueba de cámara? Es por una cosa que quiero ver. Y entonces me dijo que dijera unas cosas y tal, y quería que hiciera ese papel. Yo tenía 30 años entonces, pero no lo hice porque estaba ya también un poco cansado de México, ¿eh? Llevaba mucho tiempo y yo echaba mucho de menos España, a pesar de que me fue muy bien. Bueno, al hilo de lo que dices, y haciendo un inciso en tu vida, tú has hecho de todo. Sí. Lo mismo, eres muy solidario, que te atreves a presentar una gala, que Sí. has presentado muchas, Sí. que has hecho una película Sí. con Fran Capella. Sí, efectivamente. ¿Y tú cómo te atreves a meterte en esa aventura? Yo no me atrevería, de verdad que te lo digo. Bueno, yo... Mira que había propuestas. Sí, ¿no? Te lo cuento. Pues verás, yo es que empecé ya a mí me gustaba la dirección y yo además dirigí en el colegio la obra Jesucristo Superstar, que fue una gran sorpresa para todos, porque la hice muy profesional, tan profesional que primero eran los niños y luego poco a poco fui metiendo gente de fuera y los niños se quedaron en el papel del pueblo. Pero la gente de fuera, los papeles... Vamos, el Cristo tenía entonces 23 años, quiero decirte, yo tenía 13 y los dirigía, ¿no? Y luego incluso en la Escuela de Arte del Ejido, también dirigí Doña Rosita la Soltera y El lenguaje de las flores de Lorca cuando tenía unos 17 años. Pero a mí me ha interesado más sobre todo la dirección. Pero yo tenía claro una cosa, y era que la pintura además me daba mayor independencia. Tratar a veces con la gente es muy complicado, porque tú puedes ser un entusiasta y tú lo sabes muy bien, y a lo mejor luego no te responde la gente a ese grado de profesionalidad que tú quieres. Y eso me pasó en las dos ocasiones, ¿no? Entonces, la pintura me daba más el descanso de que lo que hacía, lo hacía yo solo, ¿no? Y me decanté mucho más por eso, y aparte era lo que más me gustaba. Bueno, porque probaste, ¿eh? Probaste Sí. La hija de Danao y Sí, como... bueno, eso fue una experiencia de nada. Es decir, eso fue un Director de orquesta cambio hacía, ¿no? de Creo director que de orquesta en la Ópera de París. Qué curioso. Así Bueno, es. has hecho muchas cosas más. Has dado pregón del Día de Andalucía, de Sí. Semana Santa en Antequera, Sí. en 1001 sitios. Muchas cosas. Bueno, yo, ¿qué te voy a contar? El pregón del vino. Sí. Bueno, es que... Sí. Y en Barcelona di en el Teatro Moderno el pregón de Andalucía para la comunidad andaluza y fue un éxito muy grande, muy grande. Bueno, cuando te sientas así, de vis a vis con la reina Isabel de Inglaterra, ¿cómo se le ponen a uno las cancanillas? Pues es que yo nunca pensé que esto sucedería, ¿sabes? Porque eso es algo como impensable. Pero tuve la suerte de que me salió un representante inglés, su tía había sido dama de corte y su abuelo parlamentario en la Casa Real, tesorero de la Casa Real y parlamentario. Y entonces él presentó mi obra y le gustaron mucho. Y con motivo del año jubileo, pues se me pide que haga ese retrato de la reina de Inglaterra, ¿no? Que le encantó y las palabras textuales fue «es una delicia». Y fue luego expuesto en una muestra que hicieron sobre la Casa Real en Londres, ¿no? Ella fue no tuve mucho tiempo con ella, pero el poco fue muy amable, me hizo referencia a mi pintura sacra, porque sabes que también es un tema que he trabajado mucho, para las cofradías, para carteles, y eso a ella me hizo hincapié precisamente, es decir, ya tenía conocimiento, ¿no? Como me pasó con la reina doña Sofía, cuando también la retraté, que decía, me habló de todo esto, nos quedamos solos en un sofá, juntos, en el Palacio de la Zarzuela. Fíjate hasta qué punto que hay una anécdota muy curiosa, porque yo llevaba fotos de mi obra y le enseñé como 4 o 5, y me dijo, ¿tiene más? Y yo le dije, sí, traigo más. Y dice, me gustaría verlas todas. Entonces, con los nervios y tal, al sacarlas, cayeron todas prácticamente al suelo y encima de la falda. Bueno, y si tú no vieras a los dos cogiendo las fotos, es decir, en el sofá y los dos así, cogiendo las fotos, ¿no? Fue encantadora y además con un gran conocimiento de lo que yo había hecho. Ella me hablaba, me preguntaba de cosas que yo había hecho. Hasta por Marisol me preguntaba. Claro. Bueno, tú tienes el privilegio que ha tenido muy poca gente. Tú has sido abanderado de la Feria de Málaga. Sí. Encima te encarga en el 99. alcalde. Sí, el alcalde te encarga en el 2003, creo, Sí. el cartel otra vez de la feria. En el 2003. Que además es espectacular. Porque en ese cartel lo que yo pretendí, porque claro, la primera vez que cuando gano el concurso era con unas bases muy limitadas, porque era 6 colores en tintas planas, como se hacía un poco el cartel antiguamente, tú sabes, ¿no?
Entonces yo pues tuve que componerme una técnica que yo jamás había tocado, es decir, porque era lo que las bases te pedían. Pero con el 2003 pude hacer lo que me apetecía y además ya pues con más conocimiento del que tenía cuando lo hice en el 85, ¿no? Entonces lo que intenté fue representar Málaga como una reina, ¿no? Además basado en la reina de la feria del año anterior, anidando en el pecho la Virgen de la Victoria, que es la patrona, como cetro de reina la biznaga, y enfundada además en la bandera, con un vestido blanco que cuando se unía con el verde era Andalucía. Es decir, es un cuadro con mucho simbolismo, ¿no? Y la verdad que tuvo una aceptación estupendo. Yo recuerdo aquella feria, no te puedes imaginar. Me imagino. Y después llegaría pues ese cartel anunciador de la Semana Santa que tú apuntabas antes, del 2006, sí. donde, bueno, esta casa estaba encantada con ese cartel. Donde no, me dieron el escudo de oro incluso. Sí. Aparecía el coronado de espinas con ese niño. Sí. Y la verdad, bueno, cuando te llaman, porque eso son llamadas que se hacen, eso es un encargo especial que hace en este caso. Hay una llamada que se hizo mucho esperar y Salvador, además, la gente lo pedía. Incluso en programas de televisión, por ejemplo, los que llevaba Juan Rosén, El Bordador, o otros programas, la gente llamaba para cuándo el cartel de Antonio Montiel, ¿no? Y cuando aquel año se hizo, eso te lo puede confirmar la agrupación de cofradías, nunca se había visto tanta gente, el ayuntamiento estaba hasta la puerta, todo de gente, la gente tenía que entrar y salir, y no sabes lo que fue el momento de descubrirlo, porque además yo hice algo que no se había hecho hasta entonces, era que se apagaron las luces y solamente se encendió el cuadro. Entonces la gente era un bravo, bravo, bravo. Les tocó mucho al corazón de la gente, porque era un cartel muy sencillo, que tan solo era pues como una especie de comunicación a través de las miradas del Cristo de los estudiantes con un niño cofrade. Bueno, hablaba de mi querido Juan Rosén. Bueno, tú también te has prodigado haciendo programas de televisión. Ah, bueno, hice en Canal Málaga, sí, hace Málaga muchos Televisión años. De entonces. Sí. Hice un programa que se llamaba Las Mujeres de Montiel, un atrevimiento. Bueno, y con Mayra Gómez Ken, y bueno, eso también ha hecho en Canal 7. Canal 7, sí, el que tenía Frade, el productor. Sí, con Julián Lago y Mayra, ¿no? Julián Lago y Mayra Gómez Ken, sí. Que luego también lo presentó a Mi Livia, es decir, que también luego lo intercaló a Mi Livia después de Julián Lago, ¿no? Pero sí, bueno, eran colaboraciones semanales donde yo iba y entonces a través de mi cuadro pues contaba tal como yo había visto al personaje que había retratado dentro de estas mujeres que retraté, ¿no? Bueno, hay algo que yo creo que los malagueños se identifican, y sobre todo cuando llega otra vez la Semana Santa, que es la exaltación a la mantilla de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha. Sí. Tú has intervenido en varias ocasiones. 3 veces. Y las 3 pues ha dejado el listón muy alto. Has pintado a Cayetana, has pintado a tu Marisol, a tu musa, a tu obsesión, y también has pintado a Terelu Campos. Terelu. Que por cierto, cuando lo de Terelu, realmente quien estaba preparándose el tema era con la reina doña Leticia. Lo que pasa es que a última hora declinaron la invitación porque dijeron que si eso iba a ser imprimido con letras de cartel no podía ser. Pero ella estaba encantada, en principio. Y entonces ya se me echaba el tiempo encima, y como la Coracha quería también que fuese alguien conocida y tal, pues pensamos en Terelu por estar un poco en boga y todo eso. Si no, a lo mejor no la habría elegido. Madre mía, usted de las curiosidades que yo le digo. Bueno, creo que hay otro hito importante, porque eso lo hemos hablado tú y yo en alguna que hemos coincidido en la tele o tal, de cuando te encargan que retrates al rey, el rey actual. Ah, sí. Eso, sí. Además, yo no sé si han visto ustedes el cuadro, se lo vamos a poner para que lo vean, porque no parece un cuadro. Parece una foto, bueno. Que le estamos poniendo una foto porque lo ha clavado perfectamente con ese gesto, con esa mirada, el colorido. Bueno, cuéntame, porque tú vas a verlo varias veces, hay secciones de fotos. Una tan sola vez en el Palacio de la Zarzuela, que es donde me posa, no posando, pintándolo, le tomé unos apuntes y le tomé casi 400 fotos. Estuvo casi toda una mañana, desde las 1 menos cuarto, ya eran casi la hora de las 3 de la tarde casi, Había terminado una reunión con los ministros y bueno, además tuvo que salir vestido con el uniforme de tierra, ¿no? Claro. Fui el primero que posó, el primer artista que consigue después de ser rey, es decir, que posara. En principio,
la Casa Real decía que en ese momento no estaban aceptando. Pero tenía muy buen recuerdo del cuadro de Doña Sofía, que ella siempre dijo que era uno de los retratos que más le habían gustado. Él me hace referencia cuando nos vemos, y también porque lo había pedido el Ejército, que era el cuadro que iba a presidir el Ejército de Tierra, que como sabes está ahí en el Palacio de Buenavista de Madrid, en Cibeles. Y la verdad es que posó maravillosamente. No solamente posó, es que con una colaboración extraordinaria, porque él mismo me decía, ¿quieres que pongamos ahora otra postura? ¿Me pongo de otra forma? ¿Podemos hacerlo así y tal? Y luego además yo le daba indicaciones, no se muerda el labio, sonría un poco, está usted muy serio, meta un poco de barriga que le queda más estilizado. Es decir, así. Y no te puedes imaginar, encantador, encantador. Y le ha encantado, ¿eh? Estaba previsto que viniera a la presentación, no pudo porque tuvo que ir a lo de Murcia con motivo de las inundaciones, pero fue luego a verlo. Y tengo las fotos de ese momento cuando él lo ve, que se quedó sorprendido. Le gustó muchísimo. Bueno, hay un libro que hace un par de años así se publicaba, Antonio Montiel, el pintor del alma. Sí. María Jesús Pérez Ortiz, Argual, en la editorial. La editorial. Desgraciadamente a esa presentación que se hace en el Club Mediterráneo con el tema de las conferencias, que me habría gustado, no pude asistir. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo surge la idea de plasmar en ese libro, pues con más detalle, con más lujo de detalles, esto que estamos hablando? Bueno, María Jesús ha sido una mujer, ha sido catedrática de la universidad, ella ya había hecho varios libros y alguna que otra biografía, ¿no? Y entonces me lo pidió y empezamos a tratar el tema. Yo le iba haciendo grabaciones contándole mi vida. A veces cuando me venía a Málaga me iba incluso a la playa, allí al Espigón, de allí de lo que es la Malagueta hacia allá, y entonces yo me ponía y recordaba, ¿no? Recordaba en grabación, y todo eso lo íbamos haciendo así, ¿no? Luego quedábamos y tal. Y así surgió el tema. El prólogo me lo hizo Antonio Banderas, que también es algo que le agradezco muchísimo. Yo le pinté a su hija hace años también. Y la verdad es que fue muy bonito, porque luego la presentación pues la hicieron entre el alcalde de Antequera y el alcalde de Málaga. Los dos fueron los encargados de presentar el libro, y fue una noche maravillosa. Bueno, ¿y ahora en qué andas? ¿Cuáles son? Pues yo sé que estás trabajando. Bueno, tú tienes el corazón partido. Sí. Madrid, Jaén, Almojía, Antequera, Villanueva, Málaga. Bueno, que además, por cierto, tengo calles ya en varios sitios. Y hijo predilecto, hijo predilecto de Antequera. En Villanueva hay una avenida con la Casa de la Cultura. En Almojía me han puesto calle también. En Estepona también. Es decir, que la verdad es que hay cosas. En Málaga y Málaga ya me lo han concedido. Solo falta ahora buscarla, pero ya está concedida. Bueno, eso es un honor. Es que ya no se puede pedir. Sí. Bueno, ¿en qué estás trabajando ahora? Yo sé que sigues trabajando a pesar de la pandemia. Sigo con mis encargos. Preparé varias cosas incluso antes de la pandemia. Llegué a presentar 2. Este año hice el cartel de la Semana Santa de Almojía y la Virgen de la Estrella de aquí de Málaga. Y me quedaban 3 cosas más por presentar: el cartel de Álora de la Semana Santa, el de Benalmádena, y el otro, una cosa que hice para un grupo cofrade. Esas cosas quedaban. Y luego pues sigo con mis encargos. Me han encargado también el presidente de la Cámara de Comercio y el alcalde de Antequera, el anterior, Ricardo Millán. Y bueno, y encargos particulares, pues tengo también una buena listilla. Hay mucho trabajo, afortunadamente. Sí. Bueno, toda esta vida tan fecunda pues ha dado lugar pues a muchas distinciones. Hemos dicho, hijo predilecto, no en calle, pero hay muchas veces esos premios que se le da a uno, como por ejemplo malagueño de pura cepa. Sí. O por ejemplo, muchas veces no lo pensamos, pero cuando te encargan, como el pregón del Día de Andalucía. Sí. Es que además lo organiza, tú sabes, la Federación. Sí. Y bueno, de la Federación siempre he tenido una gran unión. De hecho, incluso el cartel de la feria yo lo dedico a la agrupación, a la Federación de Peñas, que tanta importancia tiene en Málaga, porque es 1/3 de la población, ¿no? Es decir, las peñas han tenido una gran importancia en Málaga, y yo he estado muy vinculado desde muy pequeño, sin pertenecer a ninguna en concreto, pero he participado con todas, ¿no? Con muchas, y me encanta.
Bueno, es curioso. Bueno, ven un hombre polifacético donde los haya, agradable, afable en el trato, se los puedo asegurar, no hoy, sino hemos coincidido en muchas ocasiones, y la verdad que les puedo decir, es un hombre con que se puede hablar, se puede departir y podemos opinar incluso hasta de arte moderno, que hemos hablado en alguna ocasión tú y yo de arte moderno. Vamos a dejarlo ahí un poco en stand-by, hablaremos otro día de arte moderno. Y bueno, al cual agradezco muchísimo su visita de hoy. Espero que hayan disfrutado con él y sobre todo que hayan conocido a una persona tan cercana y sobre todo que se siente tan malagueño y que tiene una vida tan fructífera y esa vida tan maravillosa de esos personajes. Bueno, hoy hemos hecho un breve resumen. Quizás desde aquí les recomiende que lean el libro de Antonio Montiel, porque está en las librerías y ahí hay más lujo de detalle de todas estas cosas. Bueno, ya saben, espero que hayan disfrutado y les emplazo de nuevo al próximo programa aquí en Málaga Desconocida.